28 de mayo de 1987. Mediodía en Moscú. El aire está quieto, cubierto por una neblina gris que difumina las cúpulas doradas del Kremlin y las torres del Muro Rojo. Sobre la ciudad flota el sonido habitual del tráfico, el murmullo distante de los tranvías y el repique de las campanas del mediodía. Nadie mira hacia arriba. A más de 1000 metros de altura, un Cessna 172 Skyhawk, blanco con franjas rojas y azules, avanza en línea recta sobre los tejados. Es un avión pequeño, casi un punto en el cielo, pero los radares del sector occidental lo han detectado desde hace varios minutos. En la torre de control de Sheremetyevo, un operador observa la pantalla con el ceño fruncido. Tenemos un eco sin transpondedor entrando por el noroeste. ¿Identificación? Ninguna. Posible aeronave civil fuera de ruta. El supervisor asiente, cansado. No hay alarma. En un país donde el cielo pertenece al Estado, un intruso debería ser imposible. Habrá perdido la orientación, dice uno de los oficiales. Nadie imagina lo que en realidad ocurre. El avión continúa su aproximación. Pasa sobre el anillo exterior de Moscú, sigue el cauce del río Moskva y desciende lentamente. Los transeúntes levantan la vista cuando escuchan el motor monótono de la avioneta. Algunos piensan que se trata de un aparato militar en ejercicio, otros de una filmación. Nadie se aparta del camino. A las 18:55, el Cessna traza un giro sobre la Plaza Roja. Los turistas observan sorprendidos cómo la sombra de la avioneta cruza la fachada de San Basilio. El piloto busca un espacio libre, pero el lugar está lleno de peatones y vehículos. Da una segunda vuelta, sigue el curso del río y ve una extensión de asfalto despejada. El puente Bolshoi-Moskvoretsky, frente al Kremlin. Reduce la velocidad. El motor tiembla. El ruido se mezcla con el viento y el rumor de los coches. Los neumáticos tocan el asfalto y rebotan una vez antes de asentarse por completo. La avioneta rueda unos metros y se detiene entre dos filas de automóviles que frenan de golpe. Los conductores salen de sus coches, incrédulos. Algunos corren hacia el aparato, otros simplemente se quedan mirando. La puerta lateral se abre. De la cabina desciende un joven delgado, con una chaqueta de vuelo azul y el rostro cubierto de polvo. Tiene 19 años. Camina despacio sobre el puente, levanta una mano en señal de saludo y sonríe. Su nombre es Matthias Rust, ciudadano de Alemania Occidental. En cuestión de segundos, el corazón político del Imperio Soviético queda en silencio. Los guardias del Kremlin observan desde las torres, sin saber si lo que ven es una provocación o una broma. Los moscovitas se acercan, aplauden, hacen preguntas. Rust responde con serenidad. Vengo en son de paz. A unos metros los agentes de tránsito intentan contener a la multitud, mientras los informes comienzan a llegar a las oficinas del KGB. En las pantallas de radar, el punto desaparece sobre el centro de Moscú. Nadie sabe qué decir. Un avión civil, sin autorización, sin armas y sin apoyo, acaba de atravesar más de 800 kilómetros de espacio aéreo soviético y ha aterrizado junto al Kremlin. La Unión Soviética, la potencia más vigilada del planeta, acaba de ser cruzada de extremo a extremo por un muchacho en una avioneta. En 1987, el mundo parecía encontrarse en una tregua silenciosa. Después de 4 décadas de amenazas, discursos y guerras por delegación, la Guerra Fría se estaba enfriando, pero no por eso era menos peligrosa. Las superpotencias continuaban enfrentadas, cada una convencida de que el menor error podía cambiar el curso de la historia. En Washington, Ronald Reagan buscaba cerrar su presidencia con un gesto histórico. Había pasado de llamar a la Unión Soviética el imperio del mal
a estrechar la mano de Mikhail Gorbachov. Juntos negociaban el Tratado INF, destinado a eliminar los misiles nucleares de alcance medio desplegados en Europa. Era un avance real, pero también una negociación frágil. Cada paso hacia la distensión debía sobrevivir al escepticismo de los militares, los burócratas y los servicios de inteligencia que aún veían en el otro bando una amenaza existencial. En Moscú, Gorbachov intentaba algo más ambicioso que un tratado. Su política de perestroika, la reconstrucción económica, y de glasnost, la apertura informativa, había comenzado a transformar la vida soviética. Por primera vez en generaciones, los ciudadanos podían criticar a sus líderes, publicar sus quejas, hablar de política sin mirar por encima del hombro. Pero esa apertura también despertó viejos fantasmas. Dentro del Partido Comunista, la fractura era evidente. Los reformistas querían un país moderno, los conservadores veían traición. Mientras el Kremlin se debatía entre el cambio y la ortodoxia, la estructura que había sostenido la Unión Soviética durante décadas seguía intacta: el aparato militar. Cientos de miles de soldados, bases aéreas en 11 zonas horarias, radares en los Urales, cazas supersónicos en alerta constante y una red de misiles antiaéreos que cubría el país como un escudo invisible. Para los soviéticos, su defensa era la más completa del mundo. Para Occidente, era una fortaleza. Sin embargo, bajo esa apariencia de orden, la confianza se resquebrajaba. Los sistemas de vigilancia acumulaban fallos, los radares envejecían, los protocolos eran cada vez más lentos y contradictorios. Los mandos superiores lo sabían, pero callaban. En la Unión Soviética, admitir un error era peor que cometerlo. En el extranjero, la imagen del país comenzaba a suavizarse. Las fotografías de Gorbachov y Reagan sonriendo en Reykjavik o Ginebra parecían anunciar el final de la era de la desconfianza. La propaganda occidental mostraba a la URSS no como un enemigo, sino como un gigante cansado que intentaba adaptarse. Pero dentro de sus fronteras, el miedo aún lo regía todo. El miedo al espionaje, al sabotaje, a la infiltración. La paranoia era un reflejo automático. En los cielos, especialmente, la vigilancia era absoluta. El sistema de defensa aérea soviético era un entramado de radares, baterías S-75 Devina, S-125 Neva, S-200 Vega y cazas de interceptación MiG y Sukhoi en alerta permanente. En teoría, ninguna aeronave podía penetrar el espacio aéreo sin ser detectada. Los instructores enseñaban a los nuevos pilotos que el cielo soviético era hermético como el acero. Los manuales decían que ningún avión enemigo podía volar más de 5 minutos sin ser derribado. En los cafés de Moscú, el pueblo ya no temía una guerra nuclear, pero sí creía en la infalibilidad de sus defensas. El poder soviético no descansaba solo en los misiles, sino en el mito de su impenetrabilidad. Era su orgullo y su sostén psicológico. Y sin embargo, el 28 de mayo de 1987, esa certeza se rompería con el sonido tranquilo de un motor de avión civil. Ni el radar más sofisticado, ni los misiles más veloces verían venir la amenaza que cruzaría el país aquel día. Porque no era un espía ni un soldado. Era un muchacho de 19 años que creía en la paz más que en el miedo. Nadie, ni en Washington ni en Moscú, podía imaginar que en cuestión de horas un simple Cessna 172 atravesaría la Unión Soviética de extremo a extremo, burlaría todas sus defensas y aterrizaría junto al Kremlin bajo la mirada del mundo. Matthias Rust nació en Hamburgo en 1968, en una Alemania que todavía vivía dividida por un muro. Hijo de una familia de clase media, creció en un país moderno, próspero,
pero marcado por la sombra del pasado. Desde niño le fascinaban los aviones. Pasaba horas mirando el cielo, siguiendo con el dedo las trayectorias de los reactores que cruzaban sobre el Elba. Soñaba con pilotar uno de ellos, con volar más allá de las fronteras que el mundo de los adultos parecía imponer. A los 15 años ingresó en un club de aviación y pronto demostró un talento natural. Tenía buena coordinación, paciencia y una serenidad inusual para su edad. En 1985 obtuvo su licencia de piloto privado. Para sus instructores era metódico, disciplinado, algo callado. Para sus amigos, un muchacho reservado, idealista, que creía que los gestos podían cambiar la historia. Pero bajo esa calma se escondía una inquietud. Alemania seguía siendo el punto central del enfrentamiento este-oeste. En Hamburgo, los aviones de la OTAN surcaban el cielo todos los días. En el este, los MiG soviéticos respondían con vuelos rasantes sobre Polonia. Rust creció escuchando que el mundo podía acabarse con un error de cálculo. En su mente adolescente, aquella lógica parecía absurda. Dos bloques enemigos que se observaban sin hablar, dos pueblos separados por un muro invisible. A finales de 1986, comenzó a obsesionarse con una idea. No era un proyecto político ni una hazaña deportiva, sino un acto simbólico. Cruzar el Vindometsum, telón de acero, en una avioneta y aterrizar en Moscú como embajador de la paz. Escribió en su diario: «Si puedo volar sin miedo, tal vez otros puedan confiar». Rust empezó a planificar con la precisión de un ingeniero. Compró mapas de Europa del Este, estudió las rutas aéreas soviéticas y calculó distancias con una regla de navegación. Practicó vuelos largos desde Hamburgo hasta Escocia y Finlandia para acostumbrarse a las horas de soledad. Aprendió a orientarse por brújula, por el sol, por el color del terreno. No tenía GPS, ni copiloto, ni apoyo técnico, solo una determinación que crecía con cada día. A su familia le dijo que planeaba un viaje de formación por el norte de Europa. Nadie imaginó sus verdaderas intenciones. En el aeroclub lo consideraban un entusiasta inofensivo. Los mecánicos lo veían revisar con obsesión cada parte de la Cessna 172 Skyhawk, matrícula DECJB, que había alquilado. Le añadía tanques de combustible suplementarios, ajustaba la brújula, calibraba el altímetro una y otra vez. Rust no era un inconsciente. Sabía que entrar en espacio aéreo soviético sin permiso era un delito. Pero también creía que un gesto de confianza podía pesar más que una frontera. Era ingenuo, sí, pero su ingenuidad tenía la fuerza de una convicción. En su mente no habría armas, ni banderas, ni provocación. Solo una avioneta blanca con una franja roja y un mensaje: la paz no necesita permiso. Esa idea se convirtió en su misión personal. No buscaba fama ni gloria, buscaba sentido. Y en la primavera de 1987, mientras Europa respiraba con dificultad entre el miedo y la esperanza, Matthias Rust decidió que él, un joven sin rango ni poder, sería quien diera el salto que los gobiernos no se atrevían a dar. Su plan no era militar ni político, era simbólico: demostrar que la confianza también puede volar. Su ingenuidad sería su escudo y su fe su combustible. Primavera de 1987. En un pequeño aeródromo al norte de Hamburgo, los hangares se abren al amanecer. Entre los mecánicos que preparan aviones de instrucción, un joven de cabello rubio revisa una vez más su aparato. Es una Cessna 172 Skyhawk, matrícula DECJB, blanca con una franja roja. Su aspecto es inofensivo, casi doméstico, pero Rust la mira con la devoción con que otros miran un amuleto. Sabe que será su única compañera en un viaje que nadie más entiende. En su plan de vuelo oficial, registrado ante el aeroclub,
figura una ruta rutinaria: Hamburgo, Reykjavik, Islas Feroe, Helsinki. Es el itinerario de un estudiante que acumula horas de práctica. Pero lo que Rust no escribe en ese papel es su verdadero destino. Su mapa, doblado en el bolsillo, tiene una línea trazada a mano. Una línea que cruza el Golfo de Finlandia y se adentra directamente en el territorio soviético. Durante semanas ha trabajado en silencio. Ha modificado la avioneta con sus propias manos. Tanques de combustible adicionales instalados en los asientos traseros, brújulas redundantes pegadas al panel, una radio portátil para uso de emergencia y un pequeño botiquín de primeros auxilios. No lleva armas, ni escolta, ni autorización, ni siquiera un copiloto. Solo un mapa, una brújula y un propósito que lo impulsa más allá de la lógica. Rust es metódico. Repite cada paso del viaje en su mente. Calcula el consumo de combustible, el margen de error de sus instrumentos, la altura mínima para evitar radares. Sabe que si se pierde, no habrá rescate. Sabe también que si lo interceptan, podría ser derribado. Y sin embargo, no hay rastro de miedo en sus anotaciones. En su diario, escribe una frase que se repetirá como un eco durante los interrogatorios que vendrán después. Si puedo volar sin miedo, otros podrán confiar. El 13 de mayo despega desde Hamburgo rumbo al norte. Cruza el Mar del Norte, sobrevuela las costas de Escocia, llega a Noruega y continúa hasta Reykjavik, Islandia. Todo parece una excursión de entrenamiento. Los controladores lo registran como un vuelo civil, sin irregularidades. A los ojos del mundo, Matthias Rust es solo otro piloto joven que disfruta de su licencia. Pero en su mente, el plan toma forma. No busca huir ni desafiar, sino demostrar. En una época en la que el cielo era un campo de batalla invisible, su intención es simple: cruzarlo como si fuera libre. En los días siguientes, Rust permanece en Finlandia, afinando su plan definitivo. Compra combustible, revisa el motor, limpia las hélices con precisión casi religiosa. Estudia las cartas de navegación soviéticas, observa la dirección de los vientos y calcula las horas de luz. El vuelo deberá realizarse cuando el sol esté alto y las sombras sean cortas, para reducir la visibilidad desde tierra. El 28 de mayo, a las 12:21 del mediodía, despegará del aeropuerto de Helsinki-Malmi con destino declarado a Estocolmo. Pero en cuanto cruce la costa finlandesa, apagará el transpondedor, girará el timón hacia el este y se dirigirá hacia lo desconocido. Nadie en el aeródromo sospechará nada. Nadie imaginará que aquel muchacho de mirada tranquila está a punto de poner en evidencia el mito más sagrado del poder soviético. Aquel día, el cielo del Báltico será su frontera y su prueba. La línea invisible que divide dos mundos se convertirá por unas horas en su única pista de aterrizaje. Y así, con un mapa, una brújula y una convicción, Matthias Rust inicia el plan más improbable de la Guerra Fría: volar solo hacia el corazón del enemigo, con la ingenua esperanza de que la paz pueda aterrizar sin permiso. La mañana del 28 de mayo de 1987 amaneció despejada sobre Helsinki. El aire era frío, pero el cielo estaba limpio, ideal para volar. En el aeropuerto de Malmi, Matthias Rust revisó por última vez su avión. El motor, las hélices, los instrumentos de navegación, todo estaba en orden. Había dormido poco, casi nada. La noche anterior había repasado su plan una y otra vez, hasta que las líneas del mapa se grabaron en su mente como un reflejo. Su plan de vuelo oficial lo declaraba rumbo a Estocolmo, un trayecto corto y rutinario a través del mar Báltico. Los controladores lo saludaron con cortesía.
Nadie sospechó nada. A las 12:21 p.m., Rust despegó con suavidad y ascendió hacia el norte. Desde la cabina veía cómo la costa finlandesa se hacía más pequeña, las ciudades se diluían en el bosque y el horizonte azul del Golfo de Finlandia se abría ante él como una promesa. Durante los primeros 20 minutos mantuvo su rumbo exacto y su altitud registrada. Luego, cuando la torre de control le pidió confirmar posición, Rust respondió con calma. DEZB. En ruta a Estocolmo. Todo normal. Poco después, giró el timón lentamente hacia el este y descendió. Apagó el transpondedor, el dispositivo que enviaba su señal de identificación a los radares civiles. En ese instante, desapareció. Para el mundo exterior, el Cessna 172 dejó de existir. Los controladores finlandeses intentaron comunicarse, repitieron llamadas, ajustaron frecuencias. No hubo respuesta. En el registro oficial, la aeronave fue marcada como posible accidente sobre el mar Báltico. Se organizó una operación de búsqueda. Barcos patrullas salieron de Helsinki y de Tallinn. Durante horas rastrearon la superficie gris del Golfo, esperando encontrar restos, una mancha de combustible, un ala flotando. No encontraron nada. Rust, mientras tanto, volaba bajo las nubes, invisible, siguiendo el reflejo del sol sobre el agua. A las 14:10, cruzó la línea imaginaria que separaba Finlandia de la Unión Soviética. Nadie lo interceptó. No hubo advertencias ni disparos. Solo un avión solitario de un muchacho de 19 años, penetrando el espacio aéreo más restringido del planeta. Por debajo de su altitud, los bosques de Estonia se extendían hasta el horizonte. Rust mantuvo una altura de apenas 600 metros, lo bastante baja para evitar el radar, pero suficiente para no ser confundido con una aeronave agrícola. Cada minuto que avanzaba era un desafío a la lógica militar. Si lo descubrían, lo más probable era que no tuviera tiempo de siquiera entender que había sido derribado. En los radares soviéticos de la región de Tallinn, un operador notó una señal tenue, un eco débil que aparecía y desaparecía entre interferencias. Llamó a su superior. «Podría ser un avión civil, camarada». «¿Vuelo autorizado?» «Negativo, pero tal vez un pescador finlandés. Un error de calibración». El superior asintió, indiferente. El eco desapareció. Rust continuó su camino hacia el este, siguiendo el curso del río Narva. Debajo de él, los pueblos se movían con la rutina de un día normal. Campesinos en los campos, autos en las carreteras, niños jugando cerca de los lagos. Nadie miraba al cielo. Nadie imaginaba que sobre sus cabezas un joven extranjero cruzaba solo el espacio aéreo del bien medicienta Imperio Soviético. El reloj en el panel marcaba las 14:30. El Golfo de Finlandia quedaba atrás, y delante el cielo se abría hacia la inmensidad de Rusia. El plan había pasado del papel a la historia. En ese momento, mientras los equipos de rescate finlandeses buscaban los restos de un avión que nunca se había estrellado, Matías Rust seguía volando hacia Moscú. En su cuaderno de notas, escribió con letra temblorosa: «No hay vuelta atrás». En el cuartel de defensa aérea de Tallinn, la tarde transcurría sin novedades. Los operadores observaban sus pantallas verdes, llenas de ecos que aparecían y se desvanecían como fantasmas. En los márgenes del radar, un punto débil comenzó a repetirse, cruzando lentamente la línea costera. Su velocidad era baja, su trayectoria irregular. Nada que recordara a un avión militar. «Contacto no identificado, cuadrante norte», dijo uno de los técnicos. Su superior se acercó, examinó la pantalla. El eco se movía despacio, demasiado despacio. Velocidad, 120 nudos, quizás menos.
Entonces no es nada. Un avión civil extraviado o un fallo. El punto continuó avanzando hacia el interior. Los operadores lo marcaron en los registros, pero la rutina del trabajo los volvió ciegos. Habían visto decenas de señales parecidas, provocadas por interferencias, tormentas o incluso aves migratorias. La Unión Soviética era tan vasta que su cielo se había llenado de ruido. En el comando de Pskov, a varios cientos de kilómetros al este, otro radar captó el mismo eco. Esta vez el técnico dudó. «Podría ser un avión ligero», dijo. «¿Vuelo autorizado?», preguntó su oficial. «Negativo, camarada coronel». «Entonces envíe un interceptor». Minutos después, un MiG-23 despegó de la base más cercana. Su piloto, el teniente Gennady Osipovich, recibió órdenes de localizar al intruso y establecer contacto visual. Ascendió a toda velocidad, alcanzando el punto calculado por el radar. Pero al llegar, no vio nada. Solo nubes bajas, fragmentadas, y una capa de neblina sobre los bosques de Pskov. «No hay objetivo a la vista», informó por radio. «Repita búsqueda». «Negativo, sin contacto». Rust, mientras tanto, volaba a apenas 600 metros de altura, entre las nubes, siguiendo carreteras y ríos para orientarse. A esa altitud, el radar terrestre lo detectaba y lo perdía en intervalos, incapaz de fijar una trayectoria estable. Su velocidad constante y su tamaño pequeño lo hacían parecer un avión local o un vuelo de entrenamiento. En Moscú, el sistema de defensa aérea contaba con miles de aparatos asignados a distintos sectores: aviones agrícolas, transportes regionales, vuelos internos, todos registrados con números similares. El eco de Rust fue interpretado como uno de esos vuelos. El código fue introducido en la base de datos con una simple anotación: vuelo local, sin prioridad. El escudo soviético, diseñado para detectar bombarderos estratégicos, misiles intercontinentales y enjambres de cazas enemigos, era ciego ante un avión de turismo que avanzaba como una sombra blanca sobre el paisaje. Los radares, calibrados para amenazas de gran escala, ignoraban los ecos pequeños. Los algoritmos los clasificaban como irrelevantes. En algún momento, un operador de Leningrado reportó la anomalía a su comandante. «Comandante, el mismo contacto se dirige al sureste. ¿Velocidad? Constante, sin cambios. Entonces déjelo, no es militar. ¿Y si es un avión espía?» El comandante sonrió con cansancio. ¿Un avión espía que vuela a 120 nudos? No, camarada, los americanos no son tan tontos. El eco desapareció de las pantallas poco después. Nadie volvió a mencionarlo. Mientras tanto, sobre los bosques del noroeste ruso, Matías Rust seguía su curso. Por debajo de él, la maquinaria más compleja del planeta, miles de radares, cazas y misiles, lo buscaba y lo ignoraba al mismo tiempo. El sistema diseñado para detectar un ataque nuclear no fue capaz de ver una avioneta. El escudo que debía proteger al imperio más grande de la Tierra acababa de dejar entrar, sin saberlo, a un muchacho de Hamburgo, armado solo con una brújula y una idea. El reloj marcaba las 14:30 cuando Rust dejó atrás la frontera de Estonia y se internó en el cielo ruso. Delante de él se extendía una inmensidad verde y gris, un mosaico interminable de bosques, lagos y campos cultivados. No había horizonte, solo la repetición del paisaje hasta perder la vista. Desde arriba, el país que el mundo temía parecía tranquilo, casi dormido. Durante las primeras horas, Rust mantuvo la altitud baja, unos 600 metros. Viajaba entre capas de nubes que lo escondían a los radares y lo protegían del sol. El motor rugía de forma constante, monótona,
el sonido más fiel que tenía en aquel océano de aire. La radio permanecía apagada. No había nada que decir. Si alguien lo llamaba, no podía responder. Si alguien lo veía, no debía escuchar. Era un vuelo de silencio absoluto. Debajo, el mundo seguía su ritmo. En las aldeas del norte, campesinos detuvieron por un instante sus labores y alzaron la vista. Vieron una avioneta blanca con franjas rojas cruzando lentamente el cielo, tan baja que parecía una gaviota perdida. Algunos saludaron con la mano, creyendo que era un avión agrícola o una nave de entrenamiento. En los pueblos, los niños corrieron a señalar el punto brillante. Nadie imaginó que aquella sombra extranjera había atravesado una frontera prohibida y que su piloto se dirigía sin permiso hacia Moscú. A las 15:10, Rust pasó sobre Leningrado, la antigua ciudad de los sitios y de la resistencia. Desde la cabina vio las aguas oscuras del Neva y las agujas doradas de San Pedro y San Pablo. Por un instante pensó en aterrizar allí, en el aeropuerto de Púlkovo, para anunciar su misión de paz. Pero el instinto le dijo que seguir adelante era más seguro. El verdadero símbolo debía estar en el centro del poder, no en su periferia. Ajustó el rumbo hacia el sureste y continuó. El cielo estaba despejado y el viento a favor. Rust se relajó por primera vez desde que había apagado el transpondedor. La tensión del cruce inicial se disolvía. Escribió en una hoja suelta que tenía sobre el panel: el aire es tan tranquilo que el miedo desapareció. A las 16:00 sobrevoló bosques interminables y aldeas diminutas, donde las casas parecían de juguete. En una carretera vio el destello metálico de camiones y coches, y los siguió como si fueran un hilo invisible que lo guiara al este. En cada curva del río corregía el rumbo con una precisión que ningún radar podía calcular. Pasó sobre un tren de carga que se movía en dirección contraria. Durante unos segundos, el maquinista y el piloto se miraron sin saberlo. Uno vio un punto blanco en el cielo, el otro una línea gris sobre la tierra. Ninguno pensó que aquel cruce casual sería recordado en la historia. A las 17:30, Rust llevaba más de 3 horas en vuelo continuo. El combustible bajaba, pero seguía dentro de lo previsto. Miró su brújula. La aguja oscilaba ligeramente, pero el rumbo era correcto. Moscú estaba a menos de 200 kilómetros. Por un momento, el pensamiento de lo absurdo lo golpeó. Estaba volando solo, sin escolta, sobre el país más cerrado del mundo, y nadie lo había detenido. No había cazas, ni alertas, ni sirenas, ni siquiera una voz por radio. Solo el rumor constante del motor y la vastedad del cielo soviético, mudo, inalcanzable. Sintió que ya no estaba huyendo ni desafiando a nadie. Estaba cumpliendo exactamente lo que había imaginado: cruzar el miedo como si no existiera. El sol comenzaba a descender cuando el horizonte se tiñó de un gris metálico. A lo lejos, entre las nubes, apareció un resplandor dorado. Era la capital. Después de más de 4 horas de vuelo, Matthias Rust, el joven de Hamburgo que soñaba con unir 2 mundos, se acercaba a Moscú, y el mundo entero, sin saberlo, estaba a punto de presenciar uno de los actos más insólitos de la Guerra Fría. A las 18:00 en punto, tras más de 4 horas de vuelo, la línea del horizonte cambió de color. Entre el resplandor del atardecer, Rust vio un brillo dorado, una forma reconocible incluso desde la distancia: las cúpulas del Kremlin. Moscú. Durante unos segundos no creyó lo que veía. La capital del enemigo, la ciudad prohibida, se extendía ante él como una maqueta inmensa, bañada en la luz del sol poniente. La sensación de soledad que lo había acompañado durante todo el vuelo se transformó en vértigo. En aquel instante, la inmensidad del cielo soviético
se reducía a una simple cuestión de decisión: ¿dónde aterrizar? Descendió lentamente hasta los 500 metros. A esa altura, el ruido del motor se mezcló con el de la ciudad. Bajo él, vio avenidas, tranvías, automóviles, parques y multitudes que regresaban a casa. Nadie alzaba la vista. Nadie esperaba que un avión extranjero sobrevolara Moscú. Rust giró hacia el campo rojo, su objetivo original. Desde arriba, el espacio parecía perfecto, amplio, recto, simbólico. Pero cuando se acercó, vio que estaba lleno de gente. Turistas, peatones, niños con globos. Un aterrizaje allí sería una masacre. Dio una vuelta más, el corazón latiendo con fuerza. Pensó en buscar una pista alternativa, un parque, un campo, cualquier superficie lisa. Y entonces, al seguir el curso del río Moskva, la vio. El puente Bolshoi-Moskvoretsky, una lengua de asfalto que cruzaba el agua justo frente al Kremlin, estaba casi vacío. Solo unos pocos coches circulaban. Rust redujo velocidad, bajó el tren de aterrizaje y descendió con el sol de frente. El viento golpeaba la cabina. Ajustó los pedales, alineó la mira y esperó el momento exacto. Los neumáticos tocaron el asfalto con un chirrido seco. La avioneta rebotó una vez, se inclinó y volvió a asentarse. Los coches frenaron bruscamente. Los peatones se apartaron. El pequeño avión recorrió el puente, reduciendo velocidad hasta detenerse junto a la acera. El motor gimió un segundo más antes de apagarse por completo. Silencio. Durante unos instantes, nadie se movió. Luego, el tráfico se detuvo por completo. La gente comenzó a acercarse. Algunos aplaudían, otros reían. Creyeron que era una demostración aérea, una celebración oficial del Día de las Fuerzas Armadas. Nadie imaginaba que aquel avión venía de Alemania Occidental, ni que acababa de atravesar el país más vigilado del planeta. Rust abrió la puerta lateral, descendió del avión y se quitó los auriculares. Estaba cubierto de polvo y sudor, pero su expresión era tranquila. Miró alrededor. El Kremlin estaba a menos de 200 metros, su muralla roja reflejando la luz dorada del sol. Caminó unos pasos, levantó la mano en señal de saludo y con una voz serena dijo a los curiosos que lo rodeaban: «Vengo en son de paz». La frase se perdió entre murmullos y cámaras fotográficas. Algunos lo invitaron a posar, otros le preguntaron si formaba parte de una película. Un hombre le ofreció una flor. Rust sonrió, sin comprender del todo el idioma, pero entendiendo el gesto. Minutos después, la policía llegó al lugar. Los agentes observaron la avioneta con incredulidad, sin saber qué protocolo aplicar. El puente frente al Kremlin se había convertido en una pista de aterrizaje improvisada. El corazón del poder soviético había sido violado por una avioneta civil. Y mientras el mundo aún ignoraba lo ocurrido, un muchacho de 19 años acababa de ejecutar, con precisión quirúrgica, el aterrizaje más improbable del siglo XX. La noticia tardó menos de una hora en dar la vuelta al mundo. A las 19:30, las agencias internacionales comenzaron a transmitir un titular que parecía imposible. Un joven alemán aterriza una avioneta junto al Kremlin. En los despachos de prensa occidentales, nadie creyó la historia. Se revisaron cables, se llamaron corresponsales, se verificaron fotografías, pero las imágenes eran reales. Una Cessna 172 blanca, estacionada frente a las murallas del Kremlin, rodeada de curiosos. En Europa, la noticia se recibió con asombro y humor. En los cafés de Berlín Occidental, los periódicos mostraban al muchacho sonriente junto a su avión, como si fuera un aventurero moderno. Algunos lo llamaron el piloto de la paz.
otros el loco de Moscú. Pero en la capital soviética nadie sonreía. Cuando los informes llegaron al Kremlin, Mikhail Gorbachov fue informado personalmente. Los oficiales del Estado Mayor, con el rostro pálido, le entregaron los primeros detalles. Un joven de 19 años, procedente de Alemania Occidental, había volado más de 800 kilómetros sobre territorio soviético sin ser interceptado. Ningún radar había emitido alarma, ningún avión había logrado identificarlo. Y ahora el intruso estaba detenido, sano y salvo, frente a la sede del poder soviético. Gorbachov escuchó en silencio. No gritó, no golpeó la mesa. Solo dijo: encuéntrenme una explicación. No la había. En pocas horas el incidente se convirtió en un terremoto político. El ministro de Defensa, mariscal Sergei Sokolov, y el comandante en jefe de la defensa aérea, Alexander Koldunov, fueron destituidos de inmediato. Sus subordinados, decenas de oficiales, perdieron sus puestos. En las bases aéreas de Leningrado y Pskov se iniciaron investigaciones. Los comandantes eran interrogados con la misma pregunta: ¿cómo pudo pasar? La respuesta era tan simple como devastadora. Nadie creyó que algo así pudiera ocurrir. Los sistemas habían funcionado. Los radares habían visto el eco. Los pilotos habían sido desplegados. Pero en algún punto entre la rutina y la complacencia, el sentido de peligro se había perdido. El aparato burocrático que se había construido para reaccionar ante una guerra total se volvió inútil ante un acto individual. Para la vieja guardia soviética fue una humillación intolerable. El país que había derrotado a Hitler, que había conquistado el espacio y mantenido a raya a la OTAN, había sido burlado por un adolescente en una avioneta civil. Los periódicos internos lo describían como un golpe a la disciplina del Estado. Los generales más conservadores exigían castigos ejemplares, juicios militares, incluso purgas. Pero para los reformistas, el suceso tenía otro significado. Era la prueba visible de lo que llevaban años advirtiendo. El sistema estaba oxidado, lento, preso de su propia arrogancia. Los radares no habían fallado, pero la mentalidad sí. La fortaleza soviética se había vuelto tan rígida que ya no distinguía el peligro real del aparente. La falla no fue militar, fue moral. La estructura que se alimentaba del miedo se había fracturado por dentro. En las calles, Pulademne, reacción fue distinta. Algunos moscovitas, al enterarse de la historia, sintieron una extraña mezcla de vergüenza y admiración. Un muchacho extranjero había aterrizado en el corazón de la capital y en lugar de causar daño, había ofrecido flores y hablado de paz. La propaganda oficial no sabía cómo interpretarlo. ¿Un provocador? ¿Un símbolo? ¿Una burla? El vuelo de Matías Rast no solo atravesó el cielo soviético, atravesó la idea misma de control. Demostró que el muro que sostenía el miedo podía ser cruzado no con armas, sino con audacia. Y en el Kremlin, mientras los despachos se llenaban de destituciones, Mikhail Gorbachov comprendió lo que muchos de sus generales se negaban a ver: que el futuro de la Unión Soviética ya no dependería de su fuerza, sino de su capacidad para admitir sus propias grietas. La detención ocurrió apenas unos minutos después del aterrizaje. En el puente Bolshoi-Moskvoretsky, los primeros policías que llegaron al lugar no sabían qué hacer. Un extranjero, un avión, una multitud aplaudiendo. La escena parecía una broma. Rast fue escoltado con suavidad al coche patrulla. No ofreció resistencia, no pidió ayuda. Solo miraba alrededor, como si aún intentara convencerse de que lo había logrado. Lo trasladaron primero a una comisaría local y horas después a la sede de la KGB, en Lubyanka.
El edificio, una mole amarilla de piedra y hierro, llevaba décadas siendo el epicentro del miedo soviético. Miles habían entrado por sus puertas sin volver a salir. Rust, con apenas 19 años, cruzó su umbral con las manos en los bolsillos y la serenidad de quien no entiende el alcance de su propio acto. El primer interrogatorio comenzó esa misma noche. Los agentes lo esperaban con los rostros cerrados, la mesa desnuda, las luces frías. Nombre: Matías Rust. Nacionalidad: alemán occidental. ¿Motivo de su incursión en territorio soviético? No soy espía, respondió con calma. Quería unir dos pueblos. El silencio fue inmediato. Los interrogadores intercambiaron miradas. Para ellos, aquella respuesta no tenía sentido. Ninguna agencia, ningún plan de inteligencia occidental habría concebido algo tan absurdo. Pero el muchacho hablaba sin titubear, sin contradicciones. Dijo que había venido en son de paz, que su objetivo era acercar Oriente y Occidente, que creía que un simple vuelo podía demostrar la posibilidad de confianza entre enemigos. Los oficiales de la KGB lo escucharon con una mezcla de escepticismo y desconcierto. Al principio lo trataron como a un espía. Buscaban claves, cifrados, contactos, instrucciones. Revisaron su avión pieza por pieza, analizaron sus instrumentos, sus mapas, incluso su cámara de fotos. No encontraron nada, ni dispositivos ocultos, ni mensajes, ni marcas. Solo notas escritas a mano y una carta sin enviar en la que hablaba de paz y entendimiento. Uno de los interrogadores, un hombre de cabello gris, perdió la paciencia. ¿Cree usted que esto es un juego?, preguntó con frialdad. Rust lo miró sin parpadear. No, creo que es una oportunidad. El agente apretó los dientes. Y lo ha conseguido, dijo con voz baja, al ridiculizarnos ante el mundo. Durante los días siguientes, los interrogatorios continuaron. A veces suaves, a veces agresivos. Querían una conspiración. Necesitaban una razón que justificara el fallo del sistema. Pero Rust se mantenía firme. No había conspiración, ni mensaje cifrado, ni aliados. Solo un joven convencido de que podía cruzar el miedo con una avioneta. Al cuarto día, el caso fue clasificado como acto de provocación política. Era la única categoría que podían usar para explicar lo inexplicable. El juicio se celebró en septiembre de 1987, a puerta cerrada. Rust escuchó la sentencia de pie, sin traductor. Fue declarado culpable de violación de fronteras y entrada ilegal en espacio aéreo soviético y condenado a 4 años de trabajos forzados. La condena, sin embargo, fue más simbólica que real. Nadie quería prolongar el escándalo. En agosto de 1988, tras 14 meses de detención, Matías Rust fue liberado como gesto de buena voluntad, en el marco de las reformas de Gorbachov. Cuando abandonó la prisión, llevaba la misma serenidad con la que había aterrizado junto al Kremlin. Un periodista le preguntó si se arrepentía. Rust sonrió apenas. No, dijo, lo volvería a hacer. El muchacho que había ridiculizado al ejército más poderoso del mundo regresó a Alemania convertido en un símbolo ambiguo, ni héroe ni criminal. Solo el hombre que demostró que a veces la historia puede cambiar con un acto tan simple como negarse a tener miedo. El vuelo de Matías Rust no solo fue una anécdota insólita, fue una detonación silenciosa dentro del sistema soviético. En cuestión de semanas, el incidente se convirtió en una herramienta política y en una metáfora global. Para Mikhail Gorbachov, representó la oportunidad perfecta para deshacerse de una generación de generales que obstaculizaban sus reformas. Había advertido durante meses que el ejército era demasiado grande, demasiado viejo y demasiado reacio al cambio.
el aterrizaje de Rust le dio la justificación que necesitaba. En los meses siguientes, más de 150 oficiales de la defensa aérea soviética fueron despedidos o forzados a retirarse. Entre ellos, 2 mariscales de la Unión Soviética, 12 generales y decenas de comandantes regionales. La purga fue metódica. Nadie dentro del aparato militar pudo cuestionarla. La humillación había sido pública y alguien debía pagar por ella. El Ministerio de Defensa intentó maquillar los hechos, alegando fallos técnicos y errores de comunicación. Pero la verdad era evidente. La fortaleza aérea del país, orgullo de la Guerra Fría, había sido vulnerada por un solo avión de turismo. En los cuarteles, los soldados hablaban en voz baja del avión del chico alemán. En las academias militares, los instructores evitaban mencionarlo. El incidente había erosionado no solo la confianza en la tecnología, sino en la autoridad misma del Estado. Para Gorbachov, el golpe fue doblemente útil. Mostró al mundo que estaba dispuesto a imponer responsabilidad dentro de su propio ejército, algo impensable en épocas anteriores. Y al mismo tiempo, debilitó a los sectores más conservadores, los que veían sus políticas de perestroika y glasnost como una amenaza al orden soviético. El mensaje fue claro. El nuevo futuro no tendría espacio para los viejos guardianes. Mientras tanto, en Occidente, la historia fue interpretada de manera muy distinta. Los medios europeos y estadounidenses presentaron a Matthias Rust como un símbolo de cambio, un joven idealista que había desafiado la lógica del miedo. En los titulares, su imagen apareció junto a frases como «el vuelo de la paz» o «el muchacho que cruzó el muro invisible». Los diplomáticos occidentales comprendieron el significado más profundo del episodio. La Unión Soviética ya no era la fortaleza invulnerable que había sido. No porque su tecnología hubiera fallado, sino porque su estructura interna había perdido cohesión. Un solo acto individual había dejado al descubierto la vulnerabilidad de todo un imperio. Dentro del país, la población vivió el suceso con una mezcla de vergüenza y desconcierto. Para algunos, Rust era un provocador extranjero que había humillado a la patria. Para otros, un visionario ingenuo que había hecho visible lo que todos sabían, pero nadie decía, que el miedo había dejado de ser un escudo. Gorbachov, por su parte, evitó condenarlo personalmente. En reuniones privadas, se refirió al incidente como una lección necesaria. Y tenía razón. El vuelo de Rust marcó el principio del fin de una era. No derramó sangre, no lanzó bombas, no destruyó nada. Pero su impacto fue mayor que el de muchas guerras. Porque aquel día, el mundo entendió algo nuevo. Que la Guerra Fría no terminaría con un misil, sino con un aterrizaje. Un muchacho de Hamburgo, armado con una brújula, una fe improbable y una avioneta civil, había atravesado el mayor muro ideológico de la historia sin disparar un solo tiro. Y con ese gesto derrumbó simbólicamente la idea misma de fortaleza. Han pasado las décadas. El mundo que Matthias Rust atravesó ya no existe. La Unión Soviética se desintegró, el muro de Berlín cayó, y los mapas que antes dividían el planeta se redibujaron una y otra vez. Pero la historia de aquel vuelo solitario permanece, suspendida en la memoria como una fotografía que nadie logra olvidar. Rust vive en silencio, lejos de los titulares que lo hicieron famoso. No da entrevistas, no asiste a conmemoraciones, no reivindica su hazaña. Vive una vida discreta en Alemania, como si su paso por la historia hubiera sido un accidente del destino. Nunca se volvió héroe, ni mártir, ni símbolo oficial, pero su gesto dejó una huella más profunda
que cualquier medalla o monumento, porque su vuelo no cambió fronteras, cambió la percepción del miedo. Durante medio siglo, la Guerra Fría había enseñado al mundo que la seguridad dependía del control, de los radares, de las armas y de las órdenes. Rust demostró lo contrario, que el poder más sólido puede desarmarse con un acto de ingenuidad. Un muro puede parecer indestructible hasta que alguien se atreve a volar por encima de él. El 28 de mayo de 1987, la Unión Soviética no cayó, pero aquel día su mito sí lo hizo. El miedo, que durante generaciones había sostenido el equilibrio de la guerra, se quebró frente a un solo vuelo, un solo piloto, una sola decisión. El día que un Cessna aterrizó junto al Kremlin, el mundo comprendió una verdad inesperada, que la Guerra Fría no terminaría por fuerza, sino por audacia. Y así, sin disparar un tiro, un muchacho de Hamburgo hizo tambalear el sistema más cerrado del planeta. No con una revolución, sino con un aterrizaje. No con poder, sino con valor. Porque a veces la historia no cambia con un ejército, sino con un hombre que se atreve a creer que los cielos están abiertos.